Carlos, feliz año, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Feliz año, Pepe, y igualmente que tengas un gran éxito tú y tu programa y todos quienes nos ven acá. ¿Qué te parece el arribo de Lenia Batres Guadarrama a una corte que dice debe estar sometida a la Constitución y no la Constitución sometida a la Corte? La Corte siempre está sometida a la Constitución, es una frase un poco extraña. Cita, sin darle el crédito correspondiente, a uno de los ministros de la Corte de Estados Unidos que dijo Marshall, que dijo hace muchos años que la Constitución pues tiene que ser al final definida por los ministros, es lo que los ministros deciden. Sobre todo una constitución como la de Estados Unidos, que por cierto es una constitución escrita, es una constitución bastante amplia, bastante vaga, y por eso podemos ver una corte que declara constitucional el aborto y décadas después lo declara un asunto de los estados y por lo tanto en el estado de Texas es ilegal abortar. En el caso de la Constitución mexicana es una constitución muchísimo más detallada, Pepe, y muchas de las cosas sobre las cuales se manifestó la ministra están muy claramente en la ley o están muy claramente en la Constitución. Lo único que hizo la Corte, por ejemplo, en el caso del llamado Plan B, la reforma en materia electoral que pretendió hacer el presidente, pues si los diputados no cumplen con las reglas del procedimiento, no es un asunto formal, es un asunto de fondo, porque esas reglas en una democracia están hechas para discutir los asuntos y que no sea simplemente un dedazo que viene de arriba. Y ese es el reto mayor que va a tener la ministra, no su origen social. Yo admiro quienes vienen de abajo, que se esfuerzan, que logran una posición tan relevante como esta. Lo complicado para ella va a ser que es la primera ministra en la historia del país, o en la historia de la Corte post-Cedillo, desde que realmente construimos una suerte de separación de poderes entre judicial y ejecutivo, que no viene legitimada por el voto del Senado. El Senado estuvo a nada de nombrar a la ministra Luján en la segunda terna, no se pusieron de acuerdo, le regresaron el balón al presidente, y el presidente en vez de optar por la que había tenido más votos, optó por la hoy ministra Bar. Y eso sí es de saque un problema de legitimidad que tendrá que superar, espero, con sentencias claras, objetivas, respetuosas de la Constitución, porque hay cosas donde la Constitución es clarísima, y por eso hemos tenido sentencias en algunos sentidos donde todos los ministros menos dos votan en el mismo sentido, y porque la Constitución es bastante clara. Me sorprendió en la parte del discurso que transmitiste, yo lo vi en una expresión más amplia, y también me sorprendió que habla mucho de algo que el presidente ha insistido mucho, la Corte tiene que meter a los criminales en la cárcel, proveer seguridad, etcétera, pero se le olvidó la parte fundamental, que es la de proveer derechos. En México hay decenas, si no cientos de miles de personas esperando ser sentenciadas y estar en prisión preventiva oficiosa, y a veces su crimen de haber sido declaradas culpables ya habría llevado a pasar más tiempo del de la sentencia en la cárcel y no tienen sentencia. La ministra no ha tenido una posición clara al respecto. La licenciada Luján, que compitió contra ella y obtuvo más votos, había tenido en ese sentido una posición muy interesante, la que uno asociaría con un abogado de izquierda, es cómo promovemos los derechos de los mexicanos. Carlos Elizondo, seguramente hay quienes aseguran la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte es un cartucho de dinamita, es una granada enviada desde Palacio Nacional para dinamitar la Corte. Sin duda es el plan de Pepe, ya el presidente ha sido muy claro, si hay mayoría constitucional, va a meter una reforma constitucional a partir del 1 de septiembre para poder reformar el Poder Judicial, cambiar la Constitución y que estos sean electos por la ciudadanía, modelo que no funciona. El único país que lo tiene es Bolivia, ha tenido resultados muy nefastos, que acabas secuestrado por quienes te pueden dar dinero para ganar una contiendas que en general no atraen demasiado el interés de la población. No funciona bien en ninguno de los países democráticos occidentales a nivel de sus democracias, de sus poderes judiciales federales, tiene algo así. Pero incluso nos ha dicho el presidente que va a mandar una reforma en febrero en ese mismo sentido. Se ve difícil que pueda salir con las mayorías que tiene hoy Morena. Ellos esperan incrementarla en la elección de junio. De hecho, yo creo que la elección de junio es el tema central es en torno a eso.
perdón, vamos o no a sostener la separación de poderes, pero si no se puede, el plan D es ir poniendo ministros que sean disciplinados. El presidente lo ha dicho, él ha nombrado con esta ministra a 5, 2 han resultado ser juristas pues muy independientes, a veces votan de un lado, a veces votan del otro, y el presidente ha dicho expresamente que se equivocó. Él quería ministros que siempre votaran como él ve las cosas. Y la separación de poderes es exactamente lo opuesto. Si el Ejecutivo lo ve de una forma, pero la ley, la Constitución dice otra cosa, los ministros están obligados, Sí. por ley, por Constitución, a irse argumentando por lo que la Constitución mandata. Hoy, con esta ministra, seguramente tienen 3 votos asegurados, Pepe. En noviembre de este año vence un ministro más. Quien gane la presidencia podrá nombrar a otro ministro. Por la regla está un poco centralizadora, autoritaria, que viene del Trío de Sevilla, donde si no se ponen de acuerdo el presidente nombra al que sea, o sea que en otros países no sucede, en Estados Unidos si no hay de acuerdo no hay ministro, pues podrían poner a su 4º ministro, y con eso cualquier ley presuntamente inconstitucional pues podría tener los 4 votos necesarios en contra de una declaración de inconstitucionalidad, para de tal forma volverla constitucional. Es una cosa absurda también de esta ley, donde 7 ministros pueden decir es inconstitucional, 4 dicen que sí es constitucional, y predomina la voz de la minoría. Yo creo que ese es el plan de este. Gracias, Carlos. Gracias por la explicación. Gracias a ti, Pepe, y te mando un abrazo. Igualmente, otro igual, para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.